restauración espiritual. Toda persona, de una forma u otra, hemos pasado por procesos difíciles, proceso de traición, proceso de engaño, proceso de ofensa. O sea, de una forma u otra hemos sido lastimados. De manera que cada persona debe de pasar por el proceso de liberación. Por lo menos el ser humano tiene 5 etapas. La primera es desde que está en el vientre de su madre. Cuando usted está en el vientre de su madre, si su madre no desea ese embarazo, usted que está en el vientre, yo también puedo percibir ese rechazo que hay para el niño. Pero cuando la madre pelea mucho con su esposo y siempre la madre está triste, está cabizbaja, el niño que está en el vientre también lo puede percibir. O sea que desde el vientre de la madre, el niño viene con una situación porque se sintió rechazado o porque sintió que su madre, mientras él estaba en el vientre, su madre estaba muy triste. Y al estar muy triste, el niño no se desarrolla como tiene que desarrollarse. Por eso usted ve que hay niños que en vez de crecer durante tantos meses se quedan en el mismo lugar, porque la madre no está haciendo bien como debe de estar. Entonces, también vemos que a veces las personas son ofendidas o son marcadas en la niñez. La niñez a veces nosotros no le prestamos mucha atención, pero los años que tenemos en la niñez, de eso va a depender los demás años de nuestras vidas. O sea que el niño en la etapa de niñez establece sus actitudes, establece el amor a las demás personas, establece el amor a sí mismo, o sea, su autoestima, establece el amor a Dios. Entonces, cuando ese niño se cría en un hogar donde papá tiene preferencia de hijo, el niño es marcado. Cuando papá hace comparaciones, porque tú no eres como fulano, el niño es marcado. Cuando el papá subestima al hijo porque tú no das para esto, o tú no sirves para nada, o tú no sabes hacer nada, entonces el muchacho es marcado. Muchas veces los padres ofenden a los hijos. Pero ¿qué pasa? Que hay hijos que se crían con padres que nunca le dieron amor. Y nadie da de lo que no tiene. Entonces un padre que nunca recibió amor, cuando tiene su hijo, no puede dar amor. Por ende ofende al niño, lo maltrata, y más fácil le compra un carrito o una muñeca que decirle a mi hijo, yo reconozco que fallé, yo te pido perdón. Porque él no sabe hacer eso el padre. Pero el niño está marcado, porque al niño le dijeron que no sabía hacer nada, o al niño le dijeron que no servía para nada. Entonces, en una etapa nosotros a veces somos marcados, pero a veces en la adolescencia, esa es la etapa de la crisis, esa es la etapa de las cosas nuevas. O sea, las personas que son adolescentes tienen mucho cambio, de manera que nosotros los padres a veces ni siquiera lo entendemos. Al no entenderlo, muchas veces maltratamos a nuestros hijos en esa etapa y a veces lo marcamos sin querer. Por eso dice la palabra que no podemos desesperar a nuestros hijos, porque en la etapa de la adolescencia el niño tiene mucho desaliento, el niño es vulnerable y se ofende con facilidad. Pero a veces también hay personas que tal vez no fueron lastimadas en su niñez o en la adolescencia, pero entonces tienen un matrimonio frustrante. Se casa pensando que todo va a salir bien y cuando realmente están en el matrimonio, las cosas no salen ni como querían ni como debía de ser. El hombre muchas veces es muy diferente a lo que esperaba. Otras veces son muy ofensivos, otras veces son muy toscos. Y la Biblia nos enseña que la mujer tiene que ser tratada como el vaso más frágil. Entonces cuando nosotros nos tratan ásperamente, lastiman nuestros sentimientos. Entonces hay personas que en un hogar de matrimonio son marcados porque el hombre la ofendió, porque el hombre la agredió física o verbalmente, porque el hombre la menospreció o la despreció, porque el hombre le fue infiel y un sinnúmero de cosas que marcan a la mujer o marcan al hombre. Pero también la misma sociedad a veces nos marca, porque a veces la sociedad nos rechaza, a veces la sociedad nos critica, de tal manera que de una forma u otra usted ha sido herido o ha sido ofendido. Entonces, cuando hablamos de sanidad interior, estamos hablando del proceso por el cual la persona es liberada de toda atadura espiritual. Cuando usted se da cuenta que alguien está herido del alma por su comportamiento, por su actitud, porque como la persona se comporta, habla de sí misma. Cada comportamiento deja un metamensaje.
Entonces, cuando vemos a la persona que tiene un comportamiento inadecuado, entendemos que ese es el resultado de las ataduras espirituales que hay en el alma de esa mujer, o de ese hombre, o de ese joven. Toda persona necesita amar y ser amada. Eso no es que usted quiere amar, no, es que hay una necesidad psicológica, donde usted necesita amar y ser amada. Pero hay mucha gente que dice, bueno, yo con que Dios me ame es suficiente. Pero nosotros necesitamos el amor de nuestros hijos si lo tenemos. Necesitamos el amor de nuestro padre si lo tenemos. El amor del esposo o de la esposa. Necesitamos el amor de los hermanos, del entorno. Entonces, cuando la persona no es amada, pero de repente logra conseguir a alguien que ella entiende que la ama o él entiende que lo ama, se vuelve dominante con esa persona. Por eso hay hombres que dicen, tú eres mía y de nadie más. Y si tú no vas a estar conmigo, mejor te mato. Pero no es porque la ama, es que ella entiende que es el amor de su vida, y como ese hombre no ha tenido una persona que lo ame, ella entiende que esa es la que tiene que estar con él. Pero también hay mujeres que cuando encuentran un hombre que la ama, se vuelven celosas, se vuelven gobernativas, se vuelven sobreprotectoras, están buscando al hombre para algo y ellas salen a defender. Porque es una manera de no dejar ir lo que tanto le costó conseguir, alguien que la amara. Cuando la gente no recibe amor, crece vacía del alma. Usted lo ve que ellos, usted le da un abrazo y ellos están como duros, como que nunca, no le da ni frío ni calor, nada, porque se sienten vacíos. Hay personas que estando vacías del alma, tratan de llenar ese vacío con cosas materiales y empiezan a comprar cosas innecesarias y compran aquí y compran allí. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen un vacío del alma. Entonces están buscando una manera de llenarlo. Acomodar el lugar que ellos quieren llenar. Cuando la persona se cría sin amor, la persona se cría inseguro. Se cría con una autoestima baja. Se cría con miedo escénico. Usted ha oído personas que dicen, yo no me puedo parar ahí porque tiemblo. Sí. Cuando nosotros hemos sido criados con situaciones, trae inseguridad a nuestras vidas. Y por eso a veces nos da nervios, por eso a veces tenemos mucho miedo, porque hay una inseguridad en nuestras vidas, porque fuimos creados de una manera inadecuada. Las heridas nos atan de manera que no podamos dar amor. Cuando una persona está muy herida, es muy difícil que le brinde amor sano a la persona, porque no puede, porque hay herida en su corazón. Las heridas del alma no sanadas acarrean maldición en el ser humano. Por eso es que nosotros día tras día tenemos que tratar de sanarnos, porque cuando nosotros no nos sanamos, entonces va a haber maldiciones, situaciones que se nos van a enfrentar porque tenemos brechas abiertas. La amargura del alma, óigame bien, provoca un desenfoque en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos amargados del alma, nos desenfocamos del destino profético de Dios. El amargado mayormente es crítico, o sea, le gusta hablar de la demás persona. Siempre tiene un tema de conversación negativo, porque es una persona que está amargada. Entonces, cuando la persona está amargada, siempre ve lo malo que hay en otra persona. No se destaca a ver lo bueno que tiene esa persona, porque es una persona que tiene problemas. Entonces, esas personas también que son amargadas contaminan a otro. Por eso yo cuando alguien viene a hablarme de otra persona, lo freno ahí mismo. Porque nosotros no estamos para hablar de nadie. Nosotros estamos para ayudar a la persona. Entonces, el que está amargado, de una vez yo me doy cuenta, esta tiene problemas. Porque nosotros no estamos para criticar. El rechazo produce inmadurez en la persona. Cuando una persona es rechazada, tiene un comportamiento inadecuado, porque ella quiere ser aceptada. Y por eso empieza y se comporta así. Y a veces uno ni siquiera entiende el por qué ese comportamiento. No, es que esa persona ha sido rechazada. Y como ha sido rechazada, de una manera u otra, ella quiere ser aceptada. Ella quiere que donde esté la vean que no sea con rechazo, sino con amor. Nosotras las mujeres hemos nacido para ser mujeres virtuosas. Por eso dice la palabra en Proverbios que ¿quién hallará a una mujer virtuosa? Porque nosotros hemos nacido para esto. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces hay muchas mujeres que están llenas de rencor, llenas de resentimiento. Y una persona que no ha sido sanada no puede fluir en lo que es la virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? Dice que es el poder de manifestar las buenas obras
tanto en lo intelectual como moral o espiritual. Para una persona expresar las buenas obras, tiene que ser libre, tiene que estar sana de toda atadura, porque de lo contrario, aunque quiera, no puede. Según los versículos que hemos leído, dice aquí, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Sabemos que hay una realidad en nuestras vidas, pero por encima de esa realidad existe una verdad, que es Cristo. Entonces, las heridas son como la quemadura. Una persona tiene una quemada y de repente se la tapa, esa piel se va a dañar. ¿Por qué? Porque la quemadura necesita ser destapada para ser sanada. Así son las heridas del alma. Si usted tiene una herida del alma, no se justifique. Vaya a la presencia de Dios y diga: Señor, yo me siento herida porque tal día me hicieron tal o cual cosa, o tal día me calumniaron, o tal día yo enfrenté esto y eso hirió mi alma. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a sanar porque está siendo sincera. Pero cuando uno empieza a justificarse o a escudarse, no, porque yo no tengo nada, porque eso no es así, entonces lamentablemente no nos podemos sanar. Nosotros leemos la historia de un príncipe llamado Mefibosé, que estuvo en Lodebar. Lodebar es una tierra árida y seca, donde lamentablemente el fruto no se daba. Y nosotros vemos cómo este príncipe llega a vivir allí, a una tierra que no había esperanza. Y uno analiza, ¿pero qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que la vida lo maltrató. Y hay personas que la vida lo maltrata tanto, lo golpea tanto, que siendo un príncipe, porque usted es hijo de Jehová, usted llega a estar en Lodebar, en una tierra árida, en una tierra seca, o donde no puede avanzar. Pero ¿sabe qué? Que dice la palabra que a este príncipe el rey lo mandó a llamar. O sea, no importa a veces lo que estamos pasando, el Señor nos llama. ¿Para qué? Para el Señor sacarlo de ese proceso, de esa vida, y ponernos a comer con príncipe, sentarnos en la mesa. Pero tenemos que salir de muchas cosas que a Dios no le agrada, y entonces Dios empezar a hacer nosotros lo que realmente tiene que hacer. La Biblia habla de una mujer que tenía un flujo de sangre. Esta mujer estaba desahuciada. Esta mujer era despreciada. Lamentablemente ya no había esperanza para esta mujer. Pero hay algo, y fue que esta mujer tomó una decisión. Porque para nosotros sanar nuestra alma, tenemos que tomar una decisión. Si a usted le dicen que vayan al médico y usted entiende que no está enfermo, usted no va a ir, porque usted entiende que está bien. Eso sucede con el alma. Si a mí me hablan de sanidad interior y yo entiendo que mi alma está bien, no voy a procurar sanarme, porque yo entiendo que estoy bien. O sea, cada persona para sanarse tiene que identificar que está enferma. Entonces esta mujer entendía que estaba enferma, pero esta mujer oyó hablar de Cristo. Ella dijo: ya a mí no me queda esperanza, pero por ahí va pasando Cristo. Y dice la palabra que esta mujer se abrió paso. No fue que la multitud permitió que ella entrara, no. Fue que ella dijo: yo voy a entrar, yo voy a tocar al maestro, porque yo me voy a sanar. A veces no sabemos el tiempo que la gente tiene sangrando con una herida. Esta mujer dice la palabra que tenía 12 años sangrando, día tras día, y había agotado los últimos recursos. O sea, a veces nosotros vamos a muchísimos lugares, hablamos con el amigo, hablamos con el hermano, hay personas que van hasta psicólogos, porque tienen una situación. Pero esta mujer entendía que la solución de su vida era Jesús. Porque a veces tenemos situaciones en nuestras vidas, pero tenemos que entender que hay momentos donde nosotros hablando se va a resolver. Pero otras veces, mire, ni hablando con quien usted hable, al menos que sea Cristo, no se la va a resolver. Y esta mujer entendía, de una forma u otra yo voy a ser sanada, pero yo sé que Cristo. Porque esta mujer dice que había buscado muchísimos médicos. Aún Lucas, el que está en la Biblia, la había asistido, pero no había podido sanarla. Pero cuando esta mujer se encuentra con Cristo, su vida cambió. Porque Cristo trae cambio. Solamente la gente que deciden abrirse paso son los que tocan el corazón de Jesús. Y Jesús empieza a hacer cosas que realmente quiere hacer en sus vidas. Cuando nosotros enfrentamos nuestras realidades,
realmente vamos a ser sanadas. Hay veces que estamos simulando y haciendo creer, pero hay una realidad en nosotros. Y el Señor quiere cada día que nos sanemos, porque afuera hay muchas personas que necesitan una palabra. Y para yo ir afuera a sanar, yo tengo que sanarme. Para yo poder ayudar a otra persona, yo tengo que estar sana. Si yo estoy enferma, lamentablemente, aunque yo quiera, no voy a poder. Tuve muchas personas que se esfuerzan por superarse académicamente, económicamente, pero sin embargo su alma es un desastre. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener muchos títulos colgando en mi casa o tener mucho dinero? Hay gente que dice, no, mi solución es el dinero. Sin embargo, muchos tienen dinero y se dan un tiro. Entonces, no entiendo. Hay muchos que tienen muchos títulos colgando, muchas especialidades y profesiones, y su vida es un desastre. O sea que la sanidad del alma es la superación realmente que debe buscar el ser humano. Porque cuando nosotros tenemos una sanidad interior, se va a reflejar por fuera. Te va a reflejar esa paz. Y tú el que la vea, la va a ver con esa gracia. Oye, pero qué muchacha o qué mujer. Tiene una gracia, sí, porque ella es sana. Porque cuando la persona es enferma del alma, no puede reflejar esa gracia que hay en ella. Entonces, a veces, por lo menos nosotras que somos cristianas, antes de nosotros empezar a hacer sacrificio al Señor, debemos procurar estar bien con todos. La Biblia nos enseña que hasta para nosotros dar una ofrenda, debemos estar de acuerdo con el compañero. Debemos estar de acuerdo con el hermano, con el vecino. Porque entonces, este sacrificio que hacemos para el Señor no llega a la presencia de Dios. Yo no puedo estar ayunando, yo no puedo estar orando cuando en mi corazón todavía yo no me he puesto de acuerdo con aquel que me lastimó. O sea, yo estoy orando, pero esa oración no va a llegar. Entonces es necesario que nosotros, antes de, nos organicemos. En los versículos que leímos en el 36 dice que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Jesús aquí está hablando de la esclavitud de pensamiento que nace del alma. Porque usted sabe que en el alma nosotros percibimos, pero también en el alma es donde nos ofendemos. Porque en el alma están los sentimientos, está la voluntad, están las emociones. Entonces, cuando una persona te habla mal, para tú evitar no enfermarte, no puedes permitir que esa palabra penetre tu pensamiento, porque si penetra tu pensamiento, llegará al alma y la va a herir. Por ende, cuando usted ve que alguien le dice una palabra descompuesta, reprende esa palabra y échela afuera y no la reciba. Porque si la recibe, entonces usted terminará pensando en esa palabra. A mí me dicen algo malo y yo no echo fuera esa palabra, entonces yo voy a pensar en esa palabra. Y cuando yo piense en esa palabra que no me gustó, va a herir mi alma. Entonces yo tengo que procurar de cuidar, de guardar mi corazón. La Biblia dice que guarde tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando nosotros dejamos herir el alma, entonces estamos dejando infectar nuestras vidas. La ofensa produce dolor y herida en el alma. La herida produce resentimiento y rencor. El rencor produce amargura y la amargura produce odio. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu. Por eso Jesús le decía a Nicodemo que para ir ver el reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Pero también nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Porque si yo vengo a Cristo, me convierto a Cristo y mi mente yo no la convierto, yo voy a seguir repitiendo los mismos errores que yo hacía antes, como hizo la primera generación del pueblo de Israel. Los sacan de Egipto, pero ellos están en el desierto viendo la bendición de Dios, pero ellos siguen con Egipto en la mente. ¿Y qué pasó con este pueblo? No pudo ver la gloria de Dios. No pudo ver la promesa que Dios tenía para ellos. Y Dios le había dicho, te voy a dar una bendición grande, que es una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasa? Que por sus malas actitudes no pudieron ver esto, la primera generación. Entonces hay veces que Dios dice, yo tengo un propósito contigo, yo tengo un llamado contigo, pero al tú no renovar tu mente, entonces pueda que aborte el propósito de Dios. Esta generación abortó el llamado, abortó
el ministerio. Su destino, lamentablemente, no se pudo concebir como debía de ser, porque ellos no entendieron. Y así hay personas que no entienden. Usted le habla y no entienden, su mente no la renovan y siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Entonces, lamentablemente, si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos en lo mismo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo sanar un corazón que esté roto, que esté herido? A través del perdón. No hay forma. Solamente perdonando genuinamente yo puedo sanar mi corazón. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón es usted no tomar en cuenta lo que alguien le hizo. O sea, usted deja pasar eso es perdón. En una ocasión le preguntó Pedro a Jesús que cuántas veces tenía que perdonar a su hermano. Él pensaba que era 3 veces porque los rabinos enseñaban en la sinagoga que eran 3 veces al día. Pero Jesús le dijo, no, Pedro, es 70 veces 7. Usted lo calcula, da 490 veces. ¿Qué indica esto? Que Pedro tenía que tener el hábito del perdón. Porque no te da tiempo en un día tú perdonar 490 veces, no da tiempo. Pero cuando tenemos el hábito del perdón, vamos a aprender a perdonar. Porque a diario alguien nos va a ofender. En la calle usted va muy normal y alguien le vocea 2 palabras de compuesta. Usted no hizo nada, pero hay personas que andan con situaciones encima y quieren descargar todo lo que tienen encima de alguien. Y si usted no es ágil, va a recibir la basura y como usted no es zafacón, usted tiene que decir, no, yo no recibo esa. Porque usted no está para recibir todas las cosas malas y las maldiciones que alguien quiere tirarle. Entonces, donde quiera habrá personas que nos va a ofender en la familia, en el trabajo, en el entorno, a veces hasta en la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos el hábito de perdón, nosotros nos vamos a saber manejar. Por eso Jesús le decía a Pedro, tiene que tenerlo. Porque Pedro tenía un llamado fuerte. Y si Pedro no tenía ese hábito bien claro, lamentablemente pueda que su llamado se cayera. Entonces, toda persona que tiene llamado tiene que tener el hábito del perdón. Para que cuando alguien te ofenda, tú realmente puedas rápidamente perdonarlo. No tomar en cuenta eso como hizo Jesús. Jesús, cuando lo estaban crucificando, él decía, Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Y verdaderamente ellos no sabían lo que hacían. Porque si ellos hubiesen sabido que estaban crucificando al Salvador, no lo habían hecho. Y hay gente que te hace cosas que ellos ni saben lo que hacen. Porque son instrumentos del diablo. Y tú no puedes tomar en cuenta eso, que sea Dios quien se vengue. A veces nosotros guardamos a mucha gente, no suelte eso. El perdón no es una opción, que yo perdono si quiero. Dice la palabra que para ver a Dios tenemos que perdonar porque es un mandamiento. Pero el perdón no es un sentimiento que nace del alma, que alguien me ofendió y yo ahora lo voy a perdonar. No, el perdón es una decisión. Como yo sé que es un mandamiento, yo tengo que decidir perdonar para entonces mi vida ser libertada. Nosotros encontramos muchas personas en la Biblia que tuvieron muchos problemas, pero decidieron salir del pasado. Y cuando ellos salen del pasado, entonces pueden lograr realmente ver lo que hay en el futuro. Por eso el apóstol Pablo decía, yo dejo el pasado atrás y yo prosigo a la meta. Pero hay personas que siempre están pensando en el pasado. Nosotros podemos ver la historia de Ruth. Esta muchacha era de Moab. Moab era un pueblo enemigo de Israel. Esta muchacha era nuera de Noemí. Pero había otra llamada Orfa que también era de allá. Y tenía mentalidad diferente. Orfa, dice la palabra, que besó a Noemí y se devolvió a su pasado. Se devolvió a su tierra y empezó a hacer lo mismo que hacía siempre. Sin embargo, Ruth dijo, yo voy a ser diferente. Yo no me vuelvo a Moab, yo renuncio a mi pasado, yo renuncio a mi costumbre, yo renuncio a todo lo que está allí y yo voy a experimentar la bendición de Israel. Y de ahí viene la descendencia de Jesús. O sea que todo va a depender de cómo nosotros pensemos. Yo siempre digo que la persona se mide de aquí para arriba. Nuestro pensamiento es quien nos define. No es lo grande que seamos, no es los títulos que tengamos. Es tu manera de pensar.
porque tu manera de pensar habla sola. Dice quién eres inmediatamente. Tú no tienes ni que estudiar mucho a una persona. Como piensa, se va a comportar. Y como se comporta, va a hablar de su realidad. Eso es indiscutible. Entonces, hubieron muchas personas que fueron sanadas del alma. Muchas personas. El mismo Moisés tuvo que ser sanado del alma. Jeremías y muchísimas personas que para ellos poder lograr su objetivo tuvieron que sanarse. Ahora, ¿cuál es el propósito de la sanidad? Que la persona se pueda comunicar con los demás libremente. Que Dios pueda trabajar en su corazón para que el pasado que tuvo no le permita, o sea, no le evite ver el futuro. Que aunque yo fui un ejemplo lastimado en el pasado, que eso no me sea de obstáculo para yo ver la bendición que Dios tiene para mí en el futuro. Entonces ese es el propósito. Nosotros tomar todas las cosas malas que recibimos para poner en la mano del Señor, para que Dios la convierta en bendición. Ahora, ¿cómo yo puedo mantenerme sana? La Biblia nos enseña en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y de nosotros va a huir. Yo no puedo resistir al diablo si no me he sometido a Dios. Porque a veces pensamos que el único enemigo de nosotros es Satanás. No es así. Su primer enemigo es usted misma. Es usted mismo. Porque a veces usted está peleando con usted mismo. Ya Dios le dio lo que tiene que hacer, pero usted tiene que vencerse a usted. Para luego usted vencer a Satanás y luego vencer al mundo. Yo pensaba que mi peor enemigo era Satanás. Pero no es así. Satanás viene siendo mi tercer enemigo. El primero soy yo. Que muchas veces yo reacciono como no debo, por mi orgullo, por mi yo. Y a veces la gente actúa como no debe, por ese orgullo, por ese yo, porque no permite que le hagan esto, porque no soporta aquello. Y entonces se comporta de una manera que no es de humildad. Entonces, cuando yo logro vencer ese yo que hay en mí, yo voy a poder vencer al diablo y voy a poder vencer al mundo. Todo lo que me ofrece el mundo, yo lo voy a poder vencer porque ya yo me vencí. Entonces, si nos sometemos a Dios, nosotros nos vamos a vencer. Porque someterme a Dios es yo obedecer su palabra. ¿Por qué yo no me venzo? Porque no me someto a Dios. Había un hombre malo que decía que ni se sometía a Dios ni respetaba a hombre. Y hay personas que no se someten a Dios. Entonces, en ninguna manera no puede reprender al diablo. El diablo no se va porque usted lo reprenda. El diablo se va porque usted se somete a Dios. Dice la palabra que cuando Cristo estaba en el desierto, Satanás fue a tentarlo. Y cuando empezó a tentarlo, vio que Jesús estaba sometido a Dios. Y entonces Jesús lo resistió y dice que él se fue y lo dejó. Pero a veces queremos reprender al diablo y nosotros con brechas abiertas. O sea, con malas actitudes. Y así no procede. También nos dice en Efesios 4:27, no le dé lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar al diablo en la vida de alguien? Prestando oído a cosas negativas. Cuando alguien viene a contarle algo o cuando alguien le dice algo, no lo reciba. Ya yo elegí el perdón. El enemigo nos ministra muchas cosas negativas que nos hicieron, que dijeron. Eche fuera todo eso para que usted viva una vida tranquila, relajada. Y entonces su vida será diferente y la mía también. Cada vez que el enemigo viene, fuera diablo, yo no te recibo. ¿Qué me hicieron? Yo lo perdono. Lo mejor es cuando usted dice, ya yo elegí el perdón. Cuando usted elige el perdón, somos otra persona. Cuando yo elijo el perdón, soy otra persona.